Acá, ¿verdad? Nosotros habíamos explicado qué cosa es el feudalismo y dejábamos como pregunta en el desarrollo de la tarea. Importante que empecemos por esta parte para el desarrollo de nuestra clase. ¿Qué es el feudalismo? Es el sistema de gobierno político, económico, social y cultural. Más adelante vamos a entrar en detalle por qué es. En la primera pregunta ustedes pudieron haber puesto, pues es un sistema de gobierno, una forma de gobernar, se le va a reconocer y se le va a aceptar igual. Ahora le vamos a agregar algunos detalles que también pertenecen a lo que cosa es el feudalismo. Sistema de gobierno político, económico, social y cultural, porque va a ser toda una cultura que va a plasmar el feudalismo, que vamos a verlo más adelante y vamos a desarrollar el día de hoy gran parte de ello. ¿Cuál es la relación que se va a presentar entre los reyes y los nobles? Una relación, habíamos dicho, basa con V, Vasallaje. vasallática. Muy bien, muy bien, muy bien, vasallática en este caso. Esa es la relación que se va a establecer entre los reyes y los nobles. Importante pregunta, porque va a ser la pregunta del examen que quiero que ustedes entiendan también. En la época feudal, el rey formalizaba ese contrato con el vasallo o con el noble a través de dos ceremonias, de homenaje y de investidura. De homenaje e investidura, exacto, correcto. No se deben olvidar de esos tres puntos claves. Esa fue la tarea. Teniendo en cuenta, claro, que si usted ilustra, le vamos a dar un plus agregado, vamos a valorar el esfuerzo. Hay estudiantes que también, pues, copian y pegan de Google, está bien, arman, lo esquematizan todo, y también se le está dando el valor agregado a lo que están haciendo. Como hay estudiantes que también todavía, pues, están ahí, ya va a despertar sus detalles, su lado decorativo, su lado creativo, que eso se desarrolle, es una capacidad que ustedes tienen que desarrollar y van a ir pegando poco a poco. A todos se les está considerando, tanto los que hacen a mano como los que están haciendo el trabajo en la computadora, los que hacen un PPT también y lo fue, de manera espectacular se les está considerando, ¿sí? En ambos. Esa fue la actividad que se dejó para esta semana, ¿no? La presentación que acaba de vencer. Esta semana nosotros, está Nicole Galarza, esta semana nosotros tenemos que ya abarcar y adentrarnos en lo que es el feudalismo y lo que trae consigo el feudalismo en el desarrollo de nuestros contenidos. Ahora, volvemos a retomar el feudalismo. La clase pasada solamente dimos, como se dice, la introducción al feudalismo, ¿no? Cómo se va presentando y a raíz de qué se va presentando el feudalismo. Este movimiento va a ser conocido durante el periodo de la Edad Media precisamente para el siglo IX. El siglo IX al siglo XIII es donde va a surgir este feudalismo, ¿no? Este sistema. Vamos a ver acá. No te preocupes, no te preocupes, yo ya contesto. Este feudalismo va a ser un sistema político, como le digo, económico, social, ¿no? Y algunos inclusive hasta cultural, porque va a haber una serie de manifestaciones. No te preocupes, sí, no te preocupes. En este caso, manifestaciones que van a realizarse y se van a dar, y por lo tanto, toda expresión de manifestación es considerado como una cultura para la época, en este caso. Ahora, durante este periodo, vamos a tener el concepto claro de qué cosa es el feudalismo. El concepto, no la definición como presentábamos hace un ratito, o perdón, la clase pasada. Este es el concepto, ¿no? El feudalismo fue un sistema político, económico, social. ¿Basado en qué? En la tenencia de tierras y la relación de vasallaje y de servidumbre que se va a realizar en Europa Occidental entre los siglos 9 y 13. Punto clave. Sistema político, ¿por qué? Porque va a haber un rey que va a gobernar. Económico, porque la economía se va a condicionar a cierto tipo de administración por parte del vasallo. Tenencia de tierras, porque el rey va a tener que dar ciertos territorios, o sea, cierta tierra que se va a conocer como feudo, ¿no? Y la relación que van a tener con el vasallo, que va a ser considerado como servidumbre, por ahí en este caso. Y esto va a ser común en Europa Occidental entre los siglos 9 y 13. El feudalismo se desarrolló en las comarcas que habían integrado el Imperio Carolingio. ¿Recuerdan ustedes cuáles eran esas comarcas? ¿No? Profesor, ¿las comarcas del Señor de los Anillos? No, no las comarcas del Señor de los Anillos, no. Estas son las comarcas en las cuales el Imperio Carolingio había designado
Territorios. Empecemos por partes. Carlomagno hizo crecer el Imperio Romano de Occidente, ¿cierto? ¿Cierto o no cierto? Cierto. Y esto se había dividido entre sus tres nietos, ¿cierto? En el Tratado de Verdún. Tratado que condicionó la situación para este tiempo, que va a impulsar lo que va a pasar, pero no va a ser lo único que va a impulsar, ¿no? A que se dé el feudalismo, que estábamos analizando en la clase pasada, que la clase pasada, y vimos a grandes rasgos cómo el Tratado de Verdún dejó fragmentado el territorio, lo que dejó vulnerable a las invasiones no solamente de los vikingos, sino también de otros pueblos que estuvieron condicionados por un espacio de territorio. Pero estas costumbres de dejar el territorio a los herederos y a los hijos de los hijos, va a ser una costumbre que van a optar y que también va a ser muy perjudicial en esta parte del feudalismo. Otro punto importante es que los reyes van a sentirse vulnerables, invadidos. Y una característica es que no tienen soldados, no hay caballería, no hay quien los defienda, no existe un héroe, por así decirlo, ¿no? Como era catalogado en su tiempo el rey Arturo, un héroe. En este caso, alguien que los salve, alguien que los proteja. Todas estas características que se van a desarrollar entre las comarcas que habían sido integradas por el Imperio Carolingio, es decir, por Francia y Germania, en la parte norte, los reinos germánicos también, ¿no? Buenos días. Que se van a extender por toda Inglaterra, Escocia, reinos escandinavos, Polonia, Hungría, Bohemia, los pequeños reinos cristianos españoles, tanto los reinos de Castilla como los reinos de Borgoña. En todo este territorio se va a desarrollar esta característica o este sistema político. Se va a probar por toda Europa. Se va a volver viral. Todos van a adoptar esta postura. Lógico. ¿Por qué? Vamos a verlo más adelante. Acá. Vamos, quiero que ustedes me vean algo. Vamos a ver cómo se van a ir presentando o cómo va a surgir. En esta primera parte vamos a ver el origen del feudalismo. Cuando se estaba dando la trama al cierre de la Edad Media, cuando va a caer el Imperio Romano de Occidente, tras las invasiones bárbaras, y usted se acordará, tras esas invasiones bárbaras, que este es el origen del feudalismo se va a dar acá. Punto número 1. El Imperio Romano de Occidente empezó a tener una crisis de esclavos. Lógico, pues, los que habían anexado a su territorio supuestamente iban a ser sus esclavos, pero los germanos, ¿qué dijeron? No, 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 yo no quiero ser tu esclavo, yo quiero ser tu soldado. Y empezaron a ocupar grandes puntos. Y el soldado no era el esclavo, pues, ¿te acuerdas? El soldado no era el esclavo era otro. Los soldados servían, protegían, pero había más soldados germanos. Y empezaron a ocupar puestos importantes, teniendo en cuenta eso. Entonces, cuando hubo una servidumbre, la servidumbre empezó a entrar en declive, a pensar mal, a decir, no, no, yo no quiero apoyar a mi dueño, a mi amo, por así decirlo, en el siglo IV y en el siglo V, próximo a caer el Imperio Romano de Occidente, va a surgir un sistema, el sistema de colonato. Y este sistema de colonato, de repartos en las tierras, en la servidumbre, ¿no? El reparto de parcelas, quiero que usted me entienda, el reparto de parcelas, ¿para qué? Para darle entre sus esclavos, para su manutención. No lo puedo mantener porque lo que me da es poco, pero tengo que darle una parcela para que él subsista, él viva y yo lo tenga condicionado a mí. Ah, muy bien. Y esa parcela que yo le doy tiene que estar sujeta a un pago, imagínate. Y ellos pagaban su tributo, tenían su parcela, pagaban su tributo, tenían su parcela, pagaban su tributo, pero seguía siendo el esclavo, seguía siendo el esclavo, seguía siendo el esclavo. Así como seguía siendo el esclavo, esta administración que se estaba dando va a ser muy importante, porque eso de entregar parcelas en el feudalismo pasa con los nobles. En la relación que le da, ¿qué le da? Le da un feudo. ¿Y el feudo qué cosa es? Un pedazo de tierra. ¿Y qué nos dice el concepto del feudalismo? Nos dice que es la relación que hay entre lo que es la entrega de tierras, de terrenos. Es lo mismo. O sea, es el mismo sistema que se aplicó en Roma, ¿no? Pero que tiene otro nombre que se llama colonato, pero que se aplicó en este tiempo de la Edad Media y sobre todo el feudalismo lo recogió. Por lo tanto, vemos uno de los orígenes del feudalismo, cómo se va presentando. Otro punto va a ser lo que hace un ratito estábamos hablando, la desintegración del Imperio Carolingio. Esta desintegración va a ser vital. A eso le vamos a agregar los reinos de Bohemia.
los reinos de Bohemia. Recuerden ustedes que son tres, los nietos de Carlomagno, ¿cierto? Acá está, Carlos el Calvo, Lotario y Luis el Germánico. A eso le vamos a sumar los reinos de Bohemia y Carintia, en este caso, otros territorios. Ahora, esta desintegración va a generar una lucha entre ellos, entre las tenencias. ¿Pero quiénes van a generar la lucha? Lógico, pues Carlomagno, para llevar una administración bien y que nadie pues, se queje de lo que se está realizando, ¿él qué hace? ¿Administra en qué? En condados y ducados. Marqueses en este caso. Es por eso que después dice el conde de tal, el conde de tal, el duque de, el marqués de. Estos nombres van a ser comunes en esta parte del territorio de Occidente. ¿Y qué es lo que pasa? Que entre ellos, ojo, entre ellos va a surgir una lucha de querer dominar. No, no, que yo soy el conde de Lemor. No, 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 yo soy el duque de York. No, yo soy el marqués y a mí me tienen que hacer prevalecer mis derechos. No. Y entre ellos se van a discutir y van a querer obtener su territorio. Esta crisis va a ser aprovechada por otros importantes eh, invasores, que van a ser los vikingos. Los vikingos, ojo, que a eso se va a sumar que los vikingos vienen esporádicamente, no vienen a alojarse, no vienen a quedarse, vienen, invaden, saquean, piratean, roban, extraen, pues hacen todas las labores de vikingo y causan destrozos, desmanes, abusos, entre otros más, que condicionan la situación de estos reinos germánicos y que lo único que hacen es pues ir condicionando la existencia de ellos. Esto también va a generar un clima, por lo tanto, da origen al surgimiento del feudalismo. ¿Por qué? Porque los límites están vulnerables, y como los límites están vulnerables, lo único que se quiere, lo único que se quiere es de qué cosa, protección, y es por eso que tanto los reyes que están al mando de los territorios van a buscar protección en quiénes, en los nobles. Ya tenemos el por qué también es considerado un origen del feudalismo. Otro punto importante, vamos acá, otro punto importante es las nuevas invasiones. Estas invasiones condicionaron, ¿se acuerdan? Los sarracenos, los vikingos, los húngaros, que prácticamente van a condicionar estos espacios. Algunos con estadía, por el caso de los húngaros, y otros como los vikingos, que van a ser los más importantes. Ojo, los vikingos, los más importantes. ¿Por qué? Porque el pueblo va a buscar protección, ¿no? Se empezaban a edificar castillos, pero por favor, rey, construye el castillo, déjame entrar en tu castillo. Ellos ingresaban, vivían dentro del castillo. Salían para hacer las labores agrícolas y regresaban al castillo por temor a qué, a los vikingos, que los vikingos vinieran, ¿no? Otras historias que surgían, ¿no? Allá en el bosque no vayas a adentrarte porque vive una bruja, un hechicero. Las historias de Merlín, ¿no? ¿Has escuchado hablar de Merlín, el mago Merlín? Esas historias surgen en este tiempo. Todas estas historias se ven en esta trama, ¿por qué? Porque era un condicionante a la población vivía bajo eso. Hay una bruja, una hechicera, que si yo voy me puede convertir en un príncipe azul, bello y hermoso como el profesor de Historia Universal, de repente. Entonces, en este caso, su hermana está tratando de entrar. Bueno, vamos a continuar acá. Entonces, los campesinos van a buscar cierta protección. ¿Y a dónde van a ir? A los nobles. Y los nobles van a darle protección. ¿Por qué? Porque el rey lo va a decir así. Porque tienen caballería, porque son valientes, porque los protegen. Y se va a dar toda una situación. Otro punto importante es la costumbre germana. Tenemos costumbre de los francos y ahora vamos a sumar una costumbre germana. Los francos de reparto de tierra y los germanos, algo muy cierto también. Esta costumbre germana va a ser un vínculo, ¿no? Que se va a estipular bajo dos capitulares, en este caso. Vamos acá. La entrega de tierras es una costumbre a los señores locales. ¿A cambio de qué? De su fidelidad. Ese, ¿les parece similar? Parece una celebración de homenaje, ¿no? Donde el vasallo le da su fidelidad al rey, ¿cierto? ¿Entienden? Las costumbres que fueron adoptadas anteriormente y que se planteaban en este tiempo, se van a plasmar. No, no te preocupes, señor.
se van a plasmar y esas costumbres se van a ver reflejadas y que van a traer como resultado el surgimiento del feudalismo, ¿cierto? Entonces, esto se va a estipular. Los germanos, estos estaban estipulados en el capitular de Kiersy en el año 847 y el capitular de Mersen en el año 877. Ambos capitulares defendían ¿qué cosa? A los seres hereditarios, ¿no? Y la condición de ¿qué? De la relación de vasallaje, lo que pues aplica el feudalismo. Por lo tanto, el feudalismo, este sistema se va a aplicar. Los reyes van a decir, vamos a aplicar esto. Lo que decían las costumbres germanas, lo que decían los costumbres francos, lo que está pasando, todo esto va a dar como resultado al surgimiento del feudalismo. Este régimen que va a ser muy importante, o régimen o condición política, o en este caso, sistema político, que se va a dar en la Edad Media por el siglo IX al siglo XIII. Este es el esquema que yo quiero que ustedes entiendan hasta antes de poder irnos al siguiente bloque. El resumen de lo que acabamos de explicar en este corto tiempo. De seguro ustedes ya están copiando, pero vamos acá. Fue un sistema político, social y económico, basado en la tenencia de tierra, que quiere decir que van a tener una relación el rey con el noble, la relación de vasallaje o servidumbre. Asimismo, se va a originar ¿por qué se va a originar? Por todo lo que nosotros hemos hablado. Descomposición del esclavismo romano, ¿se acuerdan? El colonato, la desintegración del imperio carolingio, el reparto y la lucha entre los condados y los ducados y las marquesas, ¿no? Las nuevas invasiones bárbaras, la más importante, la de los vikingos, y la costumbre germana de vinculación, aquellos de entrega para una fidelidad a su rey, la entrega de terreno. Ese es el esquema y el panorama que va a dar como resultado el origen de este sistema conocido en la historia universal como el feudalismo. ¿Vale? Pues, Profesor, ¿significa que los feudos eran pasados a los hijos de los nobles? ¿perdón? Sí, Era hereditario entonces. era hereditario. Era hereditario. Gracias. O sea, el vasallo, el noble, tenía sus hijos se lo heredaban. Y eso es ese va a ser el talón de Aquiles. Por eso es que más adelante, cuando se den las cruzadas, los monarcas ya no sabían qué hacer. ¿Por qué? Porque los nobles se habían posicionado de gran parte de los territorios. Entonces, ¿a quiénes van a mandar a las cruzadas? Hay que mandar a los nobles. Y los nobles son los que van a hacer las cruzadas más adelante. Los nobles son los que hacen. ¿Por qué? Porque los reyes se van quitando, pues, ese peso, ese dolor de cabeza, se van quitando de encima, pues que vayan ellos a pelear, a hacer el frente. Y la Iglesia Católica también, pues, inteligente, ya que vayan ellos a pelear. Se quitan el peso los monarcas, la Iglesia también, y así se van, por así decirlo, quitándose un peso de encima. Y son los nobles que después ya van a adoptar ese nombre como los caballeros templarios, ¿no? Que ustedes pues van a conocer en la historia universal más adelante con este servidor que le va a explicar. ¿Sí? Vamos a hacer un pause a la grabación. Esperen un ratito. Antes de hacer un pause a la grabación, pulgar arriba para la conformidad que hemos comprendido lo que hemos explicado hasta este momento. Pulgar arriba. Daniela Núñez. ¿Sí? ¿Sí, Daniela? Danielita, muy bien, muy bien. Muy bien, por ahí César. ¿Dónde está Fabricio Mía? ¿Salió? Ahí está Fabricio, no, está Fabricio Mía, muy bien. Muy bien, campeón. Ya, muy bien. De ahí vamos a hacer una jornada deportiva también con ustedes. Bien, muchachos, por favor, ya se integró Xiomara Pico. Regresamos y continuamos, Xiomara, para expresarles a tus compañeros, indicarles lo que estábamos conversando con su compañera de algo muy. Sí, profesor. Sí, regresamos. Vamos al break y Sí, profesor, regresamos. no se preocupe. 12 y 10 nos integramos rapidito, ¿sí? 12 y 10. Vamos.